el desarrollo y fomento artístico, cultural, social e intelectual de la sociedad en su conjunto. Está particularmente dirigido a la gente del mundo del arte, las universidades y facultades de artes, colegios e instituciones educativas de nivel medio. Y por supuesto a maestros, artistas y gente interesada en las artes plásticas y al público en general. Las ilustraciones que acompañan al texto han sido trabajadas con absoluto respeto y humildad hacia los grandes maestros del arte, en la introducción y contratapa del libro que presentamos esta tarde noche del autor, pintor e ilustrador quiteño Pablo López Alarcón. Bienvenidos entonces a la presentación y lanzamiento del libro Breve Historia Universal del Arte y a la inauguración de la exposición de ilustraciones Grandes Maestros, Grandes Obras del artista, autor e ilustrador Pablo López. A nombre de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y del Centro Cultural Benjamín Carrión Mariscal, les damos la más cordial bienvenida a este acto de presentación de este libro y a la exhibición de dibujos que la acompaña. A continuación, vamos a tener la intervención de Dagmar Jaramillo, representante de Editorial Dina Ediciones. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por darse cita a la presentación del libro Breve Historia Universal del Arte del autor Pablo López. Esta tarde nos reúne una obra que tiene como objetivo fomentar el desarrollo estético y cultural de todas aquellas personas interesadas en el mundo del arte. Pablo López ha sabido sintetizar cronológicamente en 11 capítulos la historia artística de los pueblos y regiones más importantes del mundo, desde la prehistoria hasta la actualidad. El libro contiene época, contexto histórico, técnicas, estilo, conceptos y así también la biografía y las obras principales de los más importantes maestros y su influencia en las artes plásticas. Sin duda, es una obra que nos invita a mirar el arte, no solamente como una expresión estética, sino también como un testimonio de la evolución humana. Pues sabemos que en las cavernas es en donde nacieron los primeros trazos artísticos, dejando una huella simbólica, no precisamente para adornar, sino para representar instintos y emociones. Por medio del arte se transmiten ideas, valores, lenguajes y formas de ver la vida, por lo tanto, merece ser compartida. Las ilustraciones han sido trabajadas por Pablo López, quien en 74 ilustraciones realizadas con su impronta e interpretación personal, recreó las obras de grandes maestros del arte, como por ejemplo Las Meninas de Diego Velázquez, David con la cabeza de Goliat de Caravaggio, Venus de Tiziano, Jirafas encendidas de Dalí y 70 obras más que encontrarán en este libro, todas ellas dibujadas con absoluto respeto. El estilo artístico de cada dibujo está propuesto desde la filosofía del autor. Las obras fueron dibujadas a monocolor, con lápiz, plumilla, pincel, tinta china y toques de acrílico. Breve Historia Universal del Arte es una fuente de conocimientos que al mismo tiempo nos hacen maravillarnos con la genialidad de los grandes maestros del arte y, por supuesto, del gran talento e interpretación del autor de este libro. Por parte de la Editorial Dina Ediciones, queremos agradecer a Pablo López por la confianza que nos ha brindado para ser parte de su proyecto artístico. Muchas gracias. Lanzamiento propiamente dicho de este libro a cargo del embajador y escritor Edwin Salas Cárdenas, a quien pido un fuerte aplauso. Buenas tardes. Hace ya algún tiempo, precisamente en esta misma sala, un distinguido amigo presentaba un libro de otro compañero suyo y empezó preguntándose si
si el autor de la obra en mención había cometido un acierto o un error al haberlo escogido. Yo me siento más o menos así, pues este asunto relacionado con la historia universal del arte encierra para el conocimiento una riqueza inconmensurable de hechos y acontecimientos que deben ser usados con extremada responsabilidad. Sin embargo, antes de empezar con un somero análisis, séame permitido referirme a un hecho sucedido con Pablo López, mencionado por él mismo en la parte introductoria del tomo. Cuando maestro de arte y literatura en el colegio, en sus afanes por involucrar a sus alumnos en la edición de un libro sobre la historia del arte, se encontró con la incomprensible oposición de una autoridad, actitud que desembocó en algo peor. El ofendido, sin caer de hinojos ni humillaciones, actuó sin vacilación alguna, acogiéndose a la sentencia de José Martí: vale más un minuto de pie que una vida arrodillados, y emprendió solo por su cuenta la publicación del libro que presentamos esta tarde, libro con estupendo acopio de datos, producto de un trabajo perseverante y decididamente profesional, en el que se analizan acertadamente diversidad de corrientes culturales y a su vez en el que el autor pone a prueba su talento, su lucidez intelectual. Tiempo atrás, cuando me tocó hacer la presentación de una muestra pictórica, yo recordaba lo que sentencia el proverbio chino: de lo último que se dan cuenta los peces es que están dentro del agua, con lo que seguramente se pretende revelar similitud entre la falta del concepto de percepción de los peces y la noción cultural de los hombres. En efecto, ello es válido si tenemos en cuenta que muchos contenidos culturales no son percibidos conscientemente por parte de sus poseedores, atendiendo a su naturaleza profunda y compleja. En este punto, bien valdría afirmar que no existe grupo humano en el mundo sin una cultura que lo identifique plenamente, que lo lleve orgulloso como blasón al frente. Y ello, ya sea en formación, desarrollo o transformación como asimismo, no hay ente sin personalidad o sujeto sin identidad cultural. La personalidad es el sujeto, lo que la cultura es el grupo. Si nos detenemos un momento a definir el arte desde un punto de vista general, lo señalaríamos como la expresión de la emotividad creadora. En un sentido abstracto, la historia del arte abarca todas las esferas de la actividad, todas las empresas humanas. No es de ninguna manera objetivo de este análisis el revisar y describir la totalidad de la historia del arte. Muchos cientos de miles de cuartillas ha ocupado los expertos para este fin, sin agotarlo. Los estilos son las formas de conexión entre las épocas y las escuelas. La evolución del arte refleja la evolución de la cultura. La forma artística no puede concebirse aislada del ambiente histórico y humano que la envuelve y encuadra, en la cual reside el valor estético final. La obra escrita por Pablo López empieza con una breve narración de la prehistoria, el paleolítico, el neolítico. Vale citar la cueva de Altamira en España, el Lascaux en Francia, los dos del periodo paleolítico de hace unos 20.000 años antes de Cristo, así como la escritura megalítica de Stronger en Salzburg,
Inglaterra, mucho más reciente en el periodo neolítico. No hay que perder de vista que en esta fase prehistórica se debe reconocer la existencia de una rudimentaria pero intensa y genial creación artística que se alcanza por medio de dibujos ornamentales de tipo lineal, pinturas rupestres y monumentos megalíticos. Y la lista es inmensa y regada por toda Europa, en cada lugar asumiendo su propio carácter, momento y tendencia. Y cuando menciono Europa, debo reconocer que el contenido del libro que se presenta hace referencia casi en su totalidad al aparecimiento y evolución de las diversas tendencias artísticas en este continente, tanto en la pintura como en la escultura, arquitectura. Así han ido apareciendo el románico, el gótico, el renacimiento, barroco, rococó y una serie interminable de ismos: clasicismo, romanticismo, realismo, impresionismo, neoimpresionismo, postimpresionismo. Algunas han ido desapareciendo poco a poco, como el dadaísmo y el futurismo, aunque la gran mayoría son válidas y reconocidas hasta hoy en día. Vale añadir el cubismo, el surrealismo, el expresionismo, etc. Todas estas van acompañadas por excelentes ilustraciones realizadas por el propio autor. En este punto, se me ha permitido señalar una cosa, que seguramente esa gran habilidad de Pablo López para el dibujo y la pintura es una herencia de su padre, artista plástico, distinguido y muy reconocido en el país y fuera de él, un extraordinario ser humano. Cuando preparo este breve análisis de lo que se me ha encomendado, recuerdo el escrito de un gran amigo que decía: el mundo entero entre una severa crisis de crecimiento y madurez. Para el año 1 se estimaba la población de la Tierra en 250 millones. Para el año 1000 había crecido hasta 350 millones. A pesar de las pestes, guerras y epidemias que acarreaban frecuentes tragedias masivas, en 1800 llegamos a 1.000 millones. Para el año 2000 habíamos llegado a 6.000 millones. El último siglo nos dejó el recuerdo de enormes matanzas en guerras y persecuciones sin nombre, donde decenas de millones morían por su raza, credo, color o forma de pensar. De todos modos, al llegar al primer cuarto del siglo XXI, ya somos 8.000 millones de seres humanos. Y de modo correspondiente, el desarrollo de las bellas artes ha sido vertiginoso y desordenado. No podemos entender con la misma velocidad con que se crea. Todo se ha vuelto, en cierto modo, mágico. Tal vez dentro de 40.000 años, alguna forma de inteligencia artificial se encontrará explorando las extintas y vacías ciudades por todo el planeta. Para entonces, una estrella o a lo mejor en otra galaxia iluminará los días de esta nueva humanidad migrante estelar. Para sorpresa del ejemplo robótico, sin duda encontrará en todo lado y en todo tipo de muro, como hace muchísimos años en Altamira, huellas pictóricas parcialmente inexplicables, pero que demostrarán cierta vocación artística de los muy remotos antepasados. Gracias, señor. Muy bien. Crítica del embajador Edwin Salas. Vamos a tener la participación, la intervención del autor del libro y de
autor también de esta muy interesante, sugestiva y sensible exposición de ilustraciones. Me refiero al pintor, artista, maestro, ilustrador quiteño Pablo López Alarcón. Buenas tardes, amigas y amigos. Recuerdo hace muchos años cuando yo era niño, tenía quizás 6 años, 7. Mamá me dice, vístete, apúrate porque nos vamos al taller de tu papá. Y yo feliz, pues porque muy rara vez podíamos llegar hasta el taller de mi viejo, entre comillas, mi viejo adorado, y visitar su taller. Él tenía una publicidad que se llamaba Publicidad Idea. Estaba ubicada en la esquina de las calles Benalcázar y Mejía. Así es que fuimos y bueno, yo estaba realmente admirado, sorprendido porque era un espacio inmenso. Saludamos con papá, estaban conversando y escuchaba un ruido bastante ensordecedor. Era un ruido como esas motos que hoy circulan por aquí por la ciudad y que parecen hormigas, ¿no? Y bueno, le digo a mi padre, papá, quiero visitar los espacios del taller. Anda, dice, pero ten mucho cuidado y no me hagas travesuras. Correcto, me fui. Y en efecto entré a la sala donde estaban trabajando 2 operarios. Era una sala inmensa, había cualquier cantidad de bártulos, de tarros de pintura, brochas, de tiñes, bueno, un sinfín de herramientas y materiales del taller. Y los operarios estaban pues trabajando sobre una valla inmensa, una publicidad, me acuerdo, de la Texaco. Muy llamativa porque había una mujer pintada en negro y como yo era niño pues me sorprendía que cada vez que me movía para cualquier lado me quedaba mirando con la vista, los ojos. Y llegó un momento en que decidí buscar un sitio donde sentarme para observar el trabajo de los maestros, de los operarios. Estaban con el soplete pues pintando las letras y todo eso. Y resulta que había unas 4 o 5 mesas grandes llenas de materiales y herramientas y había una mesa pequeña. Así es que decidí irme a la pequeña que estaba vacía y había un solo tarro de pintura. Ya, aquí me acomodo. Pero en realidad no eran mesas, eran trípodes. Así es que me subo a la mesa, me siento y guará, me voy para el suelo. Me cae la tabla encima y para mala suerte el tarro de pintura había estado abierto. Y un paréntesis, yo me había puesto las mejores ganas pues, para visitarle a papá. Todo el tarro de pintura me bañó totalmente. Terrible, o sea, quedé perplejo, asustado, no sabía si llorar o gritar. Y más que todo porque los operarios se morían de la risa viéndome. Cuando al rato llega papá y mamá, ¿qué pasó? ¿Qué? Mamá me queda viendo, me dirige una sonrisa leve y papá, con su manera de ser que era, me queda viendo y me dice, parece un cuadro de Jackson Pollock. En esa época Jackson Pollock era un artista muy renombrado en Norteamérica, en Estados Unidos. Él tenía la técnica del draping, las manchas y todo eso. Así es que bueno, enseguida me llevaron a la ducha, me bañaron. La suerte que tuve es que no era pintura esmalte, de caucho, esmalte. porque si era esmalte estaba jodido, disculpen la palabra. Era pintura de agua. Y esta, cuando apenas le lavas, puedes salvar la ropa. Si no, pues olvídate de la ropa. Y aquí estoy, o sea, cuando salí yo ya de ese trauma, de esa experiencia, tuve una pequeña premonición. Me dije a mí mismo, este va a ser mi mundo.
voy a ser artista, ¿no? Y como les digo, aquí estoy. He trajinado durante muchos años. El arte no es fácil, es durísimo, hay momentos difíciles, pero en definitiva, personalmente yo me siento muy afortunado de haber sido artista. Estoy feliz, estoy contento. Y he aprendido especialmente que en la vida uno tiene que ser grato. Yo doy muchísimo agradecimiento por el apoyo que me han brindado a mis queridos padres. Ellos incondicionalmente siempre estuvieron junto a mí. A mis queridos hermanos, Roberto, aquí presente, que siempre me tendió la mano. A mi hermano Marcelo, que es, creo, el mejor mecenas que he tenido de mis cuadros. Es el que más ha sufrido con su bolsillo. Bueno, gracias. Y a Lucy. También mi querido hermano Diego, que me apoyó incondicionalmente. Y estoy tremendamente agradecido, querido Diego. Eres un lindo hermano. A mis hermanos Sergio, que vive en Estados Unidos. Mis hermanos que ya se fueron. José, Patricio, Raúl. Y a toda la familia que componemos los Dobles Alarcón. Muchas gracias. También debo agradecer a un ser, a una persona, a un caballero, a un señor, que cuando yo la primera vez le presenté los dibujos, él me dijo: Pablo, sigue adelante. Están muy buenos los dibujos. Vaya. Gracias. Me refiero al señor Edwin Salas, aquí, un caballero, un señor que siempre ha estado apoyándome. Me ha estimulado y me ha hecho críticas muy valiosas para yo seguir adelante. Gracias, mi querido Edwin, por tu presencia y por tu apoyo. Debo agradecer también a Dagmar. Dagmar es una bella muchacha que desde el comienzo tuvo que aguantarme en DIN Ediciones para poder desarrollar el libro. Y yo te agradezco muchísimo tus palabras, Dagmita. Y de corazón, pues, estoy a tu servicio. Debo también expresar mi agradecimiento al personal de DIN Ediciones. Lamentablemente no le veo aquí a Milton Puente, que fue prácticamente el que impulsó la realización de este libro. Y por último, pues, no por último, sino penúltimo, digamos, agradezco de corazón aquí a los amigos del Centro Cultural Benjamín Carrión, que apenas presenté yo la petición de utilización del espacio, inmediatamente me contestaron y me abrieron las puertas. Gracias, querido Raúl, gracias, no está aquí Janet, y también a Danielita. Y por último, pues, quizás lo más importante a quien deba agradecer es a todos ustedes aquí presentes. Sin ustedes, la verdad, este acto no hubiera sido posible. Así que les agradezco de todo corazón la presencia de ustedes y bueno, que disfruten de este momento. También, y no puedo dejar de pasar el cariño tremendo que tengo y la gratitud para mi querida negrita, María Elena, para mi hija increíble que es Sarita. Ella es un puntal en mi vida en estos últimos años, me ha apoyado enormemente, estoy agradecidísimo. A mi nietito Lucas. Y bueno, con estas palabras, por favor, les invito a que disfrutemos de esta velada. No estamos mucha gente, pero todos están bienvenidos, mis queridas amigos de mí. Muchas gracias. Antes de pasar a la sala de exposiciones para que puedan disfrutar de la muestra, quiero comentarles, informarles que las personas interesadas en adquirir los libros y los dibujos serán atendidos por la señorita Sara López, quien brindará todos los detalles y pormenores de los libros de las obras de esta exhibición. Para concluir este significativo acto,
les queremos invitar a un cóctel, a un brindis, a un vino de honor que nos ofrece el autor del libro y esta exposición. Muchas gracias por su presencia y por favor pasen a la sala de exposición. Una fotito, doctores.